Arranquemos. A ver, cuando pensamos en un texto antiguo como el Rig Veda, lo primero que se nos viene a la mente es quizá un libro viejo, frágil. Pero la verdadera genialidad de esto no está en el papel, porque no lo había. Está en su increíble arquitectura de la información. Un sistema que se diseñó para sobrevivir milenios enteros sin haber sido escrito. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una colección de miles de himnos, compuesta hace más de 3 milenios, se haya podido preservar a la perfección de forma oral, de generación en generación? La verdad parece imposible, pero la respuesta no es magia, es un sistema absolutamente brillante. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desafío, miremos este número, 10.552. Ese es el número de versos, o richas, que forman el Rig Veda. Lograr que la mente humana memorizara todo esto con una exactitud perfecta no fue ninguna casualidad, requirió un plan maestro. Bueno, empecemos por lo básico. Estamos hablando de una biblioteca que en teoría sería imposible. Una colección de himnos sagrados compuestos por allá entre el 1500 y el 1000 a.C. Ojo, esta no es una obra que alguien se sentó a escribir de una vez, sino una tradición oral que fue evolucionando y perfeccionándose durante siglos. Y claro, como toda gran construcción, esta biblioteca oral necesitaba un plano. La primera capa de esta genialidad es su estructura, una organización jerárquica y súper clara que funciona, digamos, como el esqueleto de todo el sistema. La solución empieza con una estructura que es, la verdad, sorprendentemente lógica. El Rig Veda se divide en 10 grandes libros o mandalas. Dentro de ellos hay 1028 himnos, los suktas, y cada himno, a su vez, se compone de versos individuales, los rigs. Al crear esta estructura, una cosa dentro de la otra, como carpetas en una computadora, el texto se vuelve muchísimo más fácil de navegar y, sobre todo, de organizar en la mente. Y lo más fascinante es cómo empezó todo. Fíjense, el núcleo más antiguo del Rig Veda, que son los mandalas del 2 al 7, no se organizó por tema, sino por familias de sabios o rishis. Cada clan se convirtió en el guardián de su propia colección de himnos. Así se creó no solo una forma de organizar el texto, sino un linaje de custodios, gente responsable de protegerlo. Esto nos demuestra que el texto fue creciendo con el tiempo, como en capas. Primero, ese núcleo arcaico de las familias. Después, se fueron añadiendo otros mandalas, como el 9, que está dedicado por completo a la deidad Soma. Y finalmente, llegó el 10º mandala, que tiene algunos de los himnos filosóficos más tardíos y complejos de toda la obra. Pero es aquí donde la arquitectura se vuelve todavía más sofisticada. Porque los sabios védicos no se conformaron con un solo plano, no. Crearon un segundo sistema de organización que corría en paralelo, pero con un propósito completamente diferente. Y aquí está la clave. Crearon 2 sistemas para un mismo texto. Por un lado, el sistema de mandalas, que es temático, cronológico, ideal para entender el significado y la historia. Pero por otro lado, está el sistema de ashtakas, que es puramente práctico. Este simplemente divide todo el texto en 8 partes iguales, los ashtakas, sin importar el tema o el autor. El objetivo, uno solo, facilitar la memorización pura y la recitación sistemática. Y bueno, esto nos lleva al corazón del misterio. ¿Cómo lograron una fidelidad perfecta, sílaba por sílaba, durante milenios? La respuesta está en una serie de técnicas de memoria que son, básicamente, algoritmos antiguos para verificar errores. Una cosa increíble. Pensemos en el problema. El lenguaje que hablamos es fluido, cambia, se corrompe con el tiempo. Para los rituales y para transmitir un conocimiento sagrado, cualquier pequeño cambio era inaceptable. Necesitaban un método para, por así decirlo, congelar el texto y asegurar una precisión absoluta. La primera gran solución fue el Padapata, o el camino de las palabras. Una idea simple pero revolucionaria. En lugar de memorizar las frases fluidas como las leemos, los estudiantes primero aprendían a recitar el texto palabra por palabra de forma aislada. Esto aseguraba que cada componente individual del texto se preservara a la perfección antes de volver a unirlo todo. Pero no se detuvieron ahí, para nada.
La genialidad de este sistema es que va escalando en niveles. Partimos del texto continuo, el Samhita Pacha, y del palabra por palabra, el Padapacha. Pero de ahí se crearon patrones de recitación cada vez más complejos. El siguiente nivel es el Kramapacha. Se recita en pares superpuestos, como palabra 1-2, 2-3, 3-4. Después viene el Yatapacha, que crea un patrón como de trenza, aún más elaborado. Y en la cima de todo está el Ganapacha, el más complejo que existe. Cada uno de estos métodos funciona como un algoritmo que se comprueba a sí mismo. Cometer un error en la recitación se vuelve matemáticamente casi imposible. Todo este sistema, que es increíblemente complejo, no era un simple ejercicio intelectual, era una arquitectura viva, un sistema diseñado para mantener el conocimiento puro y funcional a través de los siglos. Y esto es justamente lo que logró esta arquitectura. Primero, garantizó una preservación oral impecable, sin errores. Permitió una transmisión sistemática y perfecta de maestro a alumno. Aseguró que los himnos se recitaran con una precisión absoluta en los rituales, que era algo fundamental. Y, un punto clave, permitió que diferentes familias de brahmanes se pudieran verificar unas a otras, manteniendo la integridad del texto a lo largo de todo el subcontinente. Al final, el Rig Veda es muchísimo más que un texto religioso. Es un sistema completo de conocimiento, una obra que es al mismo tiempo poética, ritual, filosófica y, sobre todo, profundamente sistemática. Su supervivencia no es un milagro, sino el resultado de una de las arquitecturas de la información más ingeniosas que la mente humana haya creado jamás.